Ya estamos de regreso y vamos a dar una vueltecita por Cuba porque hay un problema muy grave con el tema del COVID. Normalmente, lo que ha pasado en el mundo normalmente normal, como decían algunos habaneros, es que en el mundo donde se han aplicado las vacunas, los casos han disminuido drásticamente. Porque hay un efecto dominó, hay un efecto rebaño importante. En la medida en que usted vacuna a gran parte del rebaño, ya ese rebaño no infecta, no sigue transmitiendo la enfermedad y hay una disminución drástica de los casos. Florida es ejemplo de ello. Usted busca los datos en Florida y se da cuenta que estamos en los mínimos y aparte, y si busca las muertes, que es lo más grave de todo esto, más todavía es casi aquí caso cerrado. El tema del COVID, quedan algunas restricciones de mascarilla en algunos lugares, bim, bam, pero el tema del COVID en Florida es casi caso cerrado. Y además están las vacunas disponibles en todas las esquinas para todo el que se quiera vacunar. Bien, ¿qué ha pasado? Que en Cuba dice el oficialismo que ya hay vacunadas como 3 y pico, 4 millones de personas, que al menos se han puesto la primera dosis o de Abdala o de Soberana, y los casos van para arriba. Ayer se rompió el récord. Todos estos días han sido récord de nuevos casos. Y eso que en Cuba no se aplican masivamente los test como se aplican aquí. En Cuba es que usted va al hospital con síntomas y entonces no es que en todos los parqueos, en la farmacia, en todos los lugares usted tiene un equipo de gente que dice un cartel así, test de COVID. Y la gente para aplicar algún employment, para hacer cualquier tratado, para cogerse unos días, para que te los paguen, para que sea, todo el mundo pasa por el test, oye, méteme eso ahí. Y entonces hacen pesquisas donde cientos de miles de personas todos los días se testean. Y entonces eso da una cifra y unos datos. Además, si a ti te hacen 7 test y los 7 te dan positivo, porque vas toda la semana a chequearte, tú cuentas como 7 personas. Que es otro problema de lo que hay en Florida. La misma persona, para saber si ya se recuperó, además con la paranoia y con todo lo que eso genera, hay gente que se ha hecho 100 test de COVID. Se hizo 30 en 2 semanas que tuvo COVID. Bueno, eso cuenta como 30 personas. Porque es caso positivo. Todo el que dé positivo, como si es tu quinta vez. En Cuba no. Bueno, pues en Cuba, a pesar de los pocos test que se hacen, básicamente se está pasando por los 4.000 contagios al día. Fue ayer, 3.000. 3.000 contagios en un solo día en la isla de Cuba con los escasos test que se aplican. Bueno, la dictadura cubana asegura que ni los hospitales ni el sistema de salud han colapsado, pero en las redes sociales hay videos de Granma, Camagüey, Matanzas, Ciego de Ávila con denuncias de la crítica situación sanitaria que viven hoy los hospitales de Cuba, los policlínicos, etcétera, etcétera. Vamos a empezar a ver algunos de estos materiales. Adelante. En ningún momento en Cuba ha habido un colapso de los servicios de salud, ni con los servicios ni con los recursos que se necesitan. No sabes si son positivos, si son negativos, ¿bien? Mira, los tienen tirados bien en cama, ¿bien? Mira, es la falta de respeto más grande que hay en el mundo, ¿bien? Estos son los provinciales, para que vean la situación en que nos encontramos. Ya pueden ver la situación en que se encuentran, miren. Aquí hay una madre desesperada con un niño chiquito que ya le vinieron a decir que le van a dar solución a su problema o que le van a decir algo. Pero bueno. Un momento, chicos. Bueno, ya. Voy a finalizar la transmisión. Ya por lo menos tienen la idea principal, que es tratar de buscar la solución a este problema. Es lo único que queremos. Una cama para la niña. Una cama para la niña que me la atiendan los pediatras. Lo que ustedes tienen que hacer, que por eso es que el país se le ha llenado de COVID, por todas las barbaridades que uno ve a diario que ustedes están haciendo. 4 días lleva mi mamá con COVID. Y a nadie, a ningún médico de ningún lado, se le ocurrió cuando mi mamá fue la primera vez al policlínico hacerle un test rápido. Pero no solamente mi mamá fue una primera vez, fue una segunda. No se me olvida eso. Ven. Ve, pregúntale, para que la vean, pobrecita.
que yo te pongo. Yo la consigo. Sí, pero que no le sube los papeles para donde te dé la gana. Dile que esto es una pinga y que el país debía caerse para la pinga. Ahí sí no se puede creer. Un anciano de 90 años durmiendo en el piso. El apiñamiento, mire usted el apiñamiento que hay, y en el piso la gente, ¿ya se acabó el video? Okay. ¿De quién es este? Tenemos que siempre citar la fuente, agradecer a los medios que nos permiten usar sus materiales. Hay que siempre conservar la fuente. De hecho, ahí cuando pongamos video, ponle al lado Cibercuba, ponle al lado tal, para yo agradecerle. Siempre una cortesía. Lo que nosotros hacemos aquí lo usa todo el mundo también. A veces hasta le quitan la cosa de somos más y de todo, pero bueno, nosotros siempre hay que propiciar ese marco de cooperación entre todos los medios independientes de Cuba. Así que bueno, ahí la producción me va a pasar el dato de quién hizo esta compilación, que le falta mucho, pero gracias por dejarnos usar su material. Bueno, seguimos con los videos de todas las denuncias que se hacen desde Cuba. Perdón. Este video es de América TV. Muchísimas gracias, América TV. Cuba rompe la barrera de los 3.000 nuevos casos de COVID-19 y un nuevo récord de la pandemia, esto pese a la campaña del régimen con sus vacunas. Rolando Nápoles tiene el reporte. Sí, efectivamente, Cuba supera por primera vez la barrera de los más de 3.000 nuevos casos de coronavirus, en medio de una campaña de vacunación del régimen cubano con unos candidatos vacunales que ni siquiera las instituciones estatales de ese régimen los han aprobado. Porque debía haber correlación entre la disminución de casos de coronavirus, como ha pasado en otros países del mundo, y la vacunación. En la medida que usted vacuna más a la población está más protegida. En el caso de Cuba es a la inversa. 3.082 nuevos casos de coronavirus este martes en Cuba. La isla supera por primera vez la barrera de los 3.000 nuevos casos para un día de la pandemia y rompe su propio récord de contagios diarios de hace solo 48 horas. Y todo esto en medio de una campaña de vacunación con sus aún candidatos vacunales que ni siquiera han sido aprobados por instituciones del régimen. Entre ensayos clínicos y vacunados, 5 millones de personas en Cuba. Sin embargo, ha subido el total de enfermos de 170.000 a 184.000. Entonces, no tiene sentido, algo está fallando. O son las medidas higiénicas, o es el descontrol que hay de parte del gobierno, o es la ineficacia de las vacunas. Cuba reportó este martes, además, un aumento de muertes por coronavirus, con 17 fallecidos. La pandemia continúa escalando en provincias como Matanzas, Santiago de Cuba y Ciego de Ávila. En Miami, el doctor Alfredo Melgar dice que estas cifras muestran el fracaso de la vacunación y de las medidas restrictivas del régimen para intentar controlar el azote del virus. Alertarle no solamente al pueblo cubano, sino también a otros países que intentan comprar la vacuna, como son Venezuela, México, Argentina, Irán, que esta es una vacuna que no ha sido certificada por nadie, ni por la Organización Mundial de la Salud, ni por científicos reconocidos, ni por ningún ente que revisa las fases de la vacuna. Las 3 fases, que incluso la fase 3 Cuba la ha violado. El coronavirus ya rebasó instituciones del régimen para atender a posibles contagios en provincias como Ciego de Ávila. Allí la falta de capacidades obligó a ingresar a sospechosos de contagio en centros de aislamiento que eran para contactos. A estos últimos los recluyen ahora en sus casas, mientras Cuba ya sufre el azote de las 2 muy contagiosas variantes indias del virus, Delta y Delta Plus, con mayor velocidad de transmisión y contagio a menores. Ahora mismo estamos viviendo un colapso total de las instituciones de salud. Hay que hablar un poco sobre este tema. Realmente el país no estaba preparado para una epidemia de esta envergadura, para una pandemia de esta envergadura y para tantos meses, ya va a ser más de un año.
que estamos presentando a la COVID con sus cepas, que ahora exhibe la cepa Delta, que es mucho más agresiva, mucho más contagiosa, mucho más mortífera, por decirlo de alguna manera. Y estamos exponiendo cifras de pacientes contagiados diarios, que lejos de decrecer con la aparición de estas dos vacunas y su supuesta eficacia, lo que ha hecho es incrementarse con el paso de los días. Y por cierto, una gran mayoría de estos más de 3.000 nuevos casos de coronavirus reportados este martes en Cuba son entre las edades de los menores de 20 años y los 40 años. Rolando Nápoles, América. Señores, esto es una cuestión lógica. Aquí no es un tema de querer, no querer, de que si a ti te parece o no te parece, de que si tú eres malo o eres bueno. Esto es matemática. Matemática simple, matemática pura. Y el cubano tiene tan poca memoria que no nos acordamos que hace un año, cuando esta pandemia sorprendió al mundo, que es verdad que ningún país en el mundo estaba preparado para esto, para multiplicar exponencialmente sus capacidades, camas, ventiladores, de todo. Todo el mundo estaba movido. Esta traición China y de la OMS al mundo, porque yo me sumo, lo tengo que decir, si a YouTube le gusta, si a YouTube no le gusta, si quiere que hagan lo que le dé la gana, es mi opinión, basado en los hechos y la evidencia que yo he podido ver. Los chinos asesinaron médicos en China que hablaron del COVID, y ahorita vamos a poner la celebración como ahora celebraron los 100 años del partido chino, celebrando la lucha contra el COVID, celebrando que han matado a medio mundo. Y en Cuba, mientras todos los países cerraban fronteras, ¿qué dijeron allá al Ministerio del Turismo? Hicimos la olla. Hicimos el pan. Ahora sí nos forramos de billetes. No sé para qué, porque dicen que no pueden usar los billetes. Que le hacen así, traen los dólares en todos lados. Se le pierden 100.000, no sé cuántos cientos miles de dólares a estos secretarios que tienen ellos del Banco Nacional y de pa' aquí, de pa' allá y lo otro. No hayan que hacer con tantos dólares. Imagínate, ellos que pueden montar en un avión maletas y millones de dólares y llevarlos para Irán, para Venezuela, para el mundo entero. Para las guerrillas, para todos lados. Bueno, vengan para acá. Que aquí con el sol en Cuba hoy, aquí no pasa absolutamente nada. Se llenó aquello de turismo, huyendo al COVID en otro lado y llevaron el COVID para Cuba, inmediatamente. Una isla que podía tener hoy 0 casos, prácticamente. Después, haciendo toda la especulación en el mundo, la propaganda como siempre, que nosotros tenemos el interferón. Sufre Norteamérica, sufre Europa, la vieja Europa, el capitalismo americano. No, en Cuba sí que no. Aquí lo que hay son 9 casos, 10 casos, y nosotros tenemos el interferón. Bueno, ahora cuando ya el mundo capitalista, democrático, desarrollado salvó al planeta, porque no pudimos evitar el virus, porque los chinos no hablaron a tiempo, ni la OMS tampoco. Se regó por el mundo entero. Pero quienes están salvando al planeta hoy, la solución está saliendo de los países capitalistas desarrollados democráticos. Más que de China, que tiene media población mundial, más que de Rusia, que la vacuna daba un 70 y pico % y después en el terreno era un 20%. Las vacunas que están realmente protegiendo a las personas están saliendo de Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania. Y están siendo donadas y vendidas al que la puede pagar y distribuidas en el mundo de 20.000 maneras. 500 millones de dosis más va a comprar Estados Unidos para regalarla a los países pobres. Entonces, cuando el mundo va saliendo, entonces Cuba va entrando con un año de atraso. Están en los picos que aquí pasaron hace 11 meses o 12 meses. Y en medio de una campaña de vacunación que, según dicen los medios estatales cubanos, han vacunado a la mitad de la población en Cuba. 5 millones y pico de gente. Que están vacunando incluso a miles de niños. Cuando en el resto del mundo, donde están hiper probadísimas la vacuna, todavía eso es un tema súper sensible. Todavía están los estudios, claro, porque ni en Estados Unidos te puedes brincar la fase
Puedes hacerlo un poquito más rápido, un poquito más lento, pero no te las puedes saltar. Ni puedes vacunar a una persona por los seguros inmensos que hay, por las demandas tremendas que hay. Pero en Cuba, mira en el video, llorando la familia entera, personas que se le han muerto ahí en las manos. ¿Y a quién demandan? ¿Cuántos millones de dólares le van a dar a cada familia cubana que por negligencia ha perdido un familiar? Entonces Cuba es un gran campo de experimentación, una granja allí, donde se pone lo que dice el Partido Comunista, y si se pone la gente normal, se informan los números que le da la gana, y luego usted a 90 millas, leyendo todas las noticias que salen de Cuba, tú haces así, compara y dices, aquí no hay coherencia. Esto no puede ser. Aquí la matemática nunca da con Cuba. En el resto del mundo usted suma las cuentas, para mal o para bien, y sabe lo que está, lo que se robaron, lo que no fue, lo que tal. Oye, 100.000 millones de euros se robó la construcción en España, pero están ahí. Se sabe. Se nota, se saca la cuenta. No. En Cuba 2 más 2 da 8 y no hay problema. Y 8 menos 4 da 12 y no hay problema. ¿Por qué? Porque es Cuba. En Venezuela hay que tumbar la dictadura. En Nicaragua hay que tumbar la dictadura. Le preguntas a la administración Biden y te lo dice claro, firme y mirando los ojos. Vamos a buscar una alianza para lograr unas elecciones libres en Venezuela y que Maduro salga al poder. Ven acá, y en Cuba, no, en Cuba vamos a tomar un grupo de medidas unilaterales para autorizar entonces ahora que no haya límite de esto y que no haya límite de lo otro, porque entonces el pueblo americano, y porque el pueblo americano no es embajador en Venezuela también, en Nicaragua y en Irán. Porque el pueblo americano no es embajador en Siria. Ah, no, en Cuba sí. En Cuba sí es embajador el pueblo americano. Pero lo que no se sabe es embajadores de qué gobierno. Porque si el pueblo americano es Lazo, si Lazo es el que va a ir a hablar con los cubanos, que es el que va además, y es el que organiza todo, a ir para allá. Si Lazo es el que va a educar democráticamente a los cubanos, no se sabe si tendremos democracia en Cuba o comunismo en Seattle. De hecho, vamos a ver cómo el equipo de béisbol cubano en este minuto está aislado por contagio de COVID. Y adivinen, ¿con qué vacunaron al equipo de béisbol? Con Soberana 2. Y ahí está el equipo aislado, después de vacunado. Pero si yo digo esto, sale Elay Rodríguez a decir que Eliezer quiere un baño de sangre, imagínate que ahora Eliezer está contra la vacuna, que Eliezer está... Tipo, ¿qué tú quieres? Que yo no piense, que yo no analice. Vacunas al equipo de pelota y ahora lo aíslas completo por COVID después de vacunado con Soberana. ¿Qué hay que hacer? No decirlo, no hablar de eso. Bueno, por tú no hablar de eso y por tú no decirlo y por tú no representar ni abordar las preocupaciones de nuestra comunidad, es que tú no tienes ni un seguidor. No es porque uno sea, mira, yo ni soy lindo, ni soy famoso porque los Kardashian, porque no. A mí la gente me ve por lo que digo, por lo que hablo. Porque encuentran una coincidencia con las mismas preocupaciones y las mismas cuentas que está sacando nuestra comunidad. Por eso cada video que hacemos, ahora estamos haciendo un horario laboral, yo lo sé, lo hago para que lo vean más bien en Europa, otros lugares, y bueno, los americanos lo ven, o sea, los que viven en Estados Unidos lo ven por la noche, en diferido, es lo mismo. Pero son decenas de miles de vistas por día. Y entonces ahí sale Eric Concepción, Elay, el otro. ¿Cómo yo voy a decir estas cosas que estoy diciendo? Pero ¿cómo? Y la pregunta que yo me hago es, ¿cómo no decirlas? ¿Cómo hacen ustedes para callárselas? ¿Cómo hacen ustedes? ¿Qué tienen en el hígado, en el corazón para callarse estas cosas? Casi 6 millones de vacunados en Cuba y los casos se triplican. ¿Por qué te lo callas? ¿Por qué me quieres callar a mí? No, hay que poner el embargo, hay que mirar para el embargo. Bueno, si usted lo que tiene es un catalejo que solo se puede mirar el dedo gordo del pie, ese es su problema. Yo puedo mirar para muchos lados. Y no puedo dejar de mirar
hacia la mentira, la manipulación y la desgracia que está provocando en Cuba la dictadura cubana per se, por sí misma, sin que nadie la ayude. Ella sola está acabando con Cuba. Vamos a seguir. Por si acaso no te alcanza. Mira. Elay, Eri, miren para acá. Le van a decir las mismas ofensas que me dicen a mí, se las van a decir también a esta cubana. Vamos a escucharla. Estoy en el policlínico de Boyero. Soy positiva desde ayer. Y la doctora que está aquí en este policlínico me ha maltratado, me cerró la puerta en la cara. He llamado a todos los puestos de mandos habidos y por haber. Y en ninguno me han dado respuesta. Y cuando llegué aquí al policlínico, me dijeron, en los puestos de mando me dijeron que tenía que venir aquí al cuerpo de guardia del policlínico. Y cuando llego aquí al cuerpo de guardia del policlínico, la doctora que está de guardia me dice que PCR positivo es por el consultorio. Yo fui al consultorio, no al que me toca, porque el que me toca no hay médico, a otro consultorio, el 11. Y me dijeron que no, que tenía que venir al cuerpo de guardia. Esta mujer me ha tratado mal, me ha cerrado la puerta en la cara. Yo no sé qué va a pasar con ella, pero eso es denegación de auxilio. Yo estoy con fiebre, con tos y soy positiva a COVID desde anoche. A ver. ¿Cómo es que el embargo provoca que no puedan atender a esta niña, esta adolescente cubana? Por el embargo le tiró la puerta la tipa del consultorio. Por el embargo la pelotearon. Por el embargo, no hay orientación correcta, no hay espacio en Cuba donde poner una cama y donde realmente atender con la misma dedicación que atienden en Sudáfrica, en Brasil, en Italia, en Lombardía. Acabamos en Lombardía. Oye, nos comimos a Lombardía a mordida. No, allí en Centro Habana, a ver. Va cerca, porque para ir a Lombardía hay que cruzar el mundo. Mira allí. Reprodúcemelo de nuevo, porque yo creo que hay gente que cree que este es un asunto de que no, es que Eliezer dice, no, Eliezer amplifica y le da espacio en su canal a los cubanos que jamás en la vida a esta mujer la van a poner ni en el noticiero, ni la van a poner en el Granma, ni la va a entrevistar Cuba Debate, ni la va a hablar de ella Josué en la asamblea. Ah, yo estoy haciendo mal. Cuando esta niña está pidiendo de favor que tenga una repercusión esto. Vamos a escucharla. A ver. Estoy en el policlínico de Boyero. Soy positiva desde ayer. Y la doctora que está aquí en este policlínico me ha maltratado, me cerró la puerta en la cara. He llamado a todos los puestos de mandos habidos y por haber. Y en ninguno me han dado respuesta. Y cuando llegué aquí al policlínico, me dijeron, en los puestos de mando me dijeron que tenía que venir aquí al cuerpo de guardia del policlínico. Y cuando llego aquí al cuerpo de guardia del policlínico, la doctora que está de guardia me dice que PCR positivo es por el consultorio. Yo fui al consultorio, no al que me toca, porque el que me toca no hay médico, a otro consultorio, el 11. Y me dijeron que no, que tenía que venir al cuerpo de guardia. Esta mujer me ha tratado mal, me ha cerrado la puerta en la cara. Yo no sé qué va a pasar con ella, pero eso es denegación de auxilio. Yo estoy con fiebre, con tos y soy positiva a COVID desde anoche. ¿Qué pasa si esta niña se muere? Como han muerto ya tantos. Pero no es que han muerto con un ventilador puesto y con todos los hierros como se mueren en Estados Unidos. Porque hay una diferencia. Más del 95-98% de las muertes, que han sido muchísimas, tanto en Europa como en Estados Unidos, pero especialmente en Estados Unidos, han muerto con 70.000 aparatos puestos arriba. Han muerto con una tensión de millones de dólares. Y mueren, porque la inmensa mayoría de ellos eran ancianos, muy ancianos, con enfermedades del corazón, con enfermedades respiratorias, Él es la estadística. Izquierdoso, friquitón, comunistón que me ves. Si quieres, muérete de indignación por lo que te estoy diciendo, pero la estadística que tú me dices, pero ¿y los 300.000 millones
de muertos en Estados Unidos, más del 98% son personas entre los 85, 90, más de 80 años con enfermedades persistentes y han muerto en unas condiciones que cuando tú los miras no lo puedes ver de la cantidad de aparatos que tienen puestos. No había forma. ¿Por qué? Porque hay una esperanza de vida tan alta. La gente vive tantos años en democracia con las enfermedades y todo, que por culpa, porque el virus se regó porque le dio la gana a los chinos y llegó y lamentablemente han muerto todas esas personas, pero no han muerto sin atención médica. En Estados Unidos, los muertos por el coronavirus no es por falta de atención médica. Se le ha tratado con el máximo del rigor, el conocimiento. Aquí no ha faltado un medicamento para ponerle. En los protocolos máximos que se han ido descubriendo día tras día, semana tras semana. Si hasta ayer se decía por la OMS que lo que había que poner era aciclovir, un ejemplo que te pongo, ha estado el aciclovir y se ha comprado en dosis y millonariamente para hacerlo. Ah, que el mes que viene descubrieron que no era ese, que era el otro. Bueno, pero con lo que se ha ido descubriendo, ha estado disponible. No es verdad que en los Estados Unidos, en Europa, en Italia, se le haya denegado la atención médica a la gente. Se han habilitado parqueos, se han habilitado lugares, se han habilitado hospitales de campaña, pero los países, como hay democracia, como hay prensa libre, lo tienen que reconocer y decir, tenemos el país lleno, colapsado, como lo dijo España, como lo dijo Europa, como lo han dicho mucha gente. Bueno, España es un caso aparte, por los comunistas que están allí, que han mentido muchísimo. Pero la mayoría del mundo ha revelado los datos reales. Ahora en Cuba es al revés. No, aquí somos los caballos. No, hombre, no. Aquí somos los tipos. Somos el ombligo del mundo. Si el mundo, nosotros estamos curando el mundo allá en Lombardía, en Panamá. Y mire usted cuántas denuncias que no han salido de nuestra mente, han salido de los familiares y de los enfermos directamente de Cuba, que hoy tienen un teléfono y con los megas que se le ponen desde Miami y desde el resto del exilio, pueden subir un video y dar testimonio en in situ de la pésima calidad de la atención que han recibido los albergados. La comida no sirve para nada. La comida es posible que te mate más que el COVID. Comida con bicho, comida con gorgojo, picadillo verde, cosas echadas a perder. Ah, no, pero es malo. No. Como Eliezer va a hablar de eso, Eliezer lo que tiene que luchar contra el embargo. Yo le digo que hay personas muy cómplices de la dictadura, y creen que lo resuelven poniendo cada 3 meses un post. No, yo sé que en Cuba hay una dictadura y entonces, ay, qué ridículo Canel. Ay, qué ridículo Canel con ese pullover tan cheo que ha dicho, ya, ahora puedo echarle 3 meses más de propaganda comunista porque ya puse un post para que la gente no pensara que yo. Es definitorio establecer cuál es el problema principal y cuáles son los demás problemas secundarios. Y cómo ese problema principal es la raíz de todos los demás problemas. Sin dictadura no hay embargo ni nada. Ahora, sin embargo, no habrá dictadura. Cuando ellos mismos están reconociendo que entre más crítica es la situación y más tanto dándole como no dándole, ellos no pueden parar de reprimir. Los récords de presos políticos y de detenciones fue precisamente durante el proceso de acercamiento con Obama. Ahora está crítica la situación y siguen un pueblo enfermo de COVID, de todo, qué sé yo, y más reprimen y más encarcelan. Incluso contaminan de COVID a la gente en las cárceles. O sea que ellos reprimen sí o sí, en bien y en mal. Si hay relaciones, reprimen. Si no hay relaciones, reprimen también. No hay forma de jugar con eso. Hay que enfocarse precisamente en derrocar la dictadura y establecer la democracia. Y si el mejor aliado que podemos tener de eso es el país más fuerte que hay en la región, ¿cómo le voy a pedir que ayude a la dictadura? Y así nos va. Vi que intervino en el reportaje ahí de América TV el doctor Alex Raúl Pupo
pero él personalmente le ha hecho un llamado a la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de un estudiante de neurocirugía, ya doctor, residente, haciendo la especialidad en neurocirugía, y que por poner post en Facebook de las colas en la tuna, lo expulsaron de la universidad. Motivo suficiente para luchar contra esa dictadura toda la vida. Y él mismo, como médico que es, digan los comunistas lo que digan, le hizo un llamado a la OMS. Fíjate, desde Cuba, yo creo que los cubanos ya dentro de Cuba están entendiendo mejor el problema de Cuba que los cubanos en el exilio. Se suponía que fuera al revés. Se suponía que si usted vive en democracia, usted tiene internet las 24 horas y usted puede ver lo que está pasando, usted y yo tengamos mejor comprensión de eso y podamos explicarle a la familia que no tiene medios libres, que lo que ve es la mesa redonda y el Granma. Se supone. Bueno, pues mire que es al revés. Tiene más claridad de lo que pasa en Cuba y de cuál es el problema y cuál es el enfoque desde Holguín, el doctor Ale Raúl Pupo, que Concepción, Elay, El Protestón y Carlos Lazo desde Miami, desde Estados Unidos. ¿O será que esto no se trata de entender el problema? Todo el mundo lo entiende, pero esto es un tema de conveniencia. Vamos a ver qué dice desde Cuba el médico Ale Raúl Pupo. ¿Qué tal, familia? Buenos días. Yo sé que la mañana estaba un poco nublada acá dentro del país. Estamos esperando el apagón. Debe estar al ocurrir dentro de más o menos una hora. Si he decidido hacer una directa es porque realmente me preocupa mucho la situación sanitaria dentro del país. Quiero hacer un llamado, que esta directa sirva como un llamado de SOS, un pedido de SOS a las instituciones internacionales que tienen que ver con la salud pública, ya sea la OMS, la Cruz Roja, debido a la situación sanitaria que hay dentro del país. Realmente preocupante, mucho preocupa la situación epidemiológica dentro del país, y no solamente la situación epidemiológica, sino la situación sanitaria dentro y fuera de las instituciones. Vamos a hacer un recuento rapidito para hablar un poco sobre cómo está la situación de salud dentro de las instituciones de salud de Cuba. Principalmente, ahora mismo estamos viviendo un colapso total de las instituciones de salud. Hay que hablar un poco sobre este tema. Realmente el país no estaba preparado para una epidemia de esta envergadura, para una pandemia de esta envergadura, y para tantos meses, ya va a ser más de un año, que estamos presentando a la COVID con sus cepas, que ahora exhibe la cepa Delta, que es mucho más agresiva, mucho más contagiosa, mucho más mortífera, por decirlo de alguna manera. Y estamos exponiendo cifras de pacientes contagiados diarios, que lejos de decrecer con la aparición de estas dos vacunas y su supuesta eficacia, lo que ha hecho es incrementarse con el paso de los días. Hoy mismo exhibimos un total de 3.089 casos positivos, cuando ya el mundo prácticamente está en un periodo de remisión, por así decirlo, un periodo de recuperación. Entonces que Cuba está presentando cifras alarmantes de la COVID que ahora mismo está esparcida por todo el país. No creo que realmente haya ningún territorio que esté libre de COVID ahora mismo dentro de Cuba. No creo que haya un municipio, no creo que haya un reparto, un barrio que realmente, si se hace un estudio a fondo, esté libre de por lo menos tener algún paciente positivo a la COVID-19. Esto, si se suma a la falta de recursos que hay dentro de los hospitales, una falta de recursos que viene ocurriendo por lo menos desde el 2018, que yo me graduaría. Nunca he podido decir, ni creo que haya algún médico que pueda decir, que ha podido realizar su trabajo sin que la falta de recursos, la falta de algún examen, de algún reactivo para realizar algún examen complementario, o la disponibilidad de algún recurso para realizar alguna prueba de imagen, un estudio de imagen, no le haya afectado su trabajo, su desempeño como médico, y no haya afectado la calidad de la atención que le brinda a sus pacientes. Si además de esto añadimos el mal uso de los antibióticos, que ha producido el mismo déficit dentro de los hospitales, esto nos lleva a preocuparnos un poco más. Antibióticos que están siendo utilizados de manera incorrecta, no porque no se sepa que se están utilizando de manera incorrecta, sino porque prácticamente al no tener ningún otro tipo de antibiótico para utilizar, se están atacando a las infecciones tanto intra como extrahospitalaria con cualquier tipo de antibiótico. Y todos, bueno, los que tenemos un poco conocimiento sobre medicina, sabemos que esto puede crear
una condición que se llama resistencia bacteriana, que puede hacer incluso mucho más difícil después tratar un determinado patógeno, incluso con el antibiótico que sí lleva, porque se vuelve más resistente a la terapia. Corrupción dentro de los hospitales sí creo que siempre ha habido, pero bueno, últimamente se ha visto un poco más incrementado. Imagínense ustedes, al haber una demanda tan grande de COVID, la disponibilidad de médicos de otras especialidades se ha visto reducida. Además de esto, las consultas como tal de algunas especialidades se han visto afectadas desde el inicio de la pandemia, y esto hace que las personas se desesperen un poco más para solucionar los problemas que siguen ocurriendo a la par de la pandemia. No quiere decir que porque hay una pandemia de COVID las otras enfermedades van a haber desaparecido. Entonces todos estos pacientes que estaban pendientes a cirugías, a tratamientos o a algún tipo de consulta por alguna patología se desesperan, y esto trae como consecuencia de que ellos traten de sobornar a los médicos, al personal sanitario, para que resolver su problema, que por supuesto siempre es preocupante, y por supuesto la corrupción que ya existía ahora se incrementa. Por otra parte, hay dificultad para los medios de protección. Cuando comenzó la pandemia, yo fui uno de los primeros médicos que se ofreció voluntario para la COVID. En aquel momento los recursos no puedo decir que escaseaban mucho, sí tuvimos en algún momento déficit de recursos, pero en aquel momento yo hice ese periodo de zona roja aquí en Holguín, y bueno, por lo menos en la sala en la que yo estaba no había un déficit tan grande de recursos, pero sí sé que con el paso de los meses, del tiempo, el desgaste sistemático que han sufrido estas instituciones, debido al propio hacinamiento, a la aparición constante de casos y la no disminución de pacientes, por supuesto tiene que afectarse de alguna forma, incluso hasta los medios de protección para los pacientes. Todos sabemos que antes de la... Bueno, este video es más largo. Yo les recomiendo a todos ir a la página de Alex Raúl Pupo, escucharlo en su totalidad, porque él va desgranando una por una, todo lo que está pasando, todo lo que tiene que ver hoy con el déficit de calidad de la atención médica a las personas que son sospechosos o portadores ya declarados positivos del COVID en Cuba. Y te das cuenta que el 99% tiene que ver precisamente con las decisiones, con la organización, con el sistema, con el comunismo, con la censura, con la corrupción, con la locura que se vive hoy dentro de Cuba por culpa de ese comunismo. Y te das cuenta que incluso en algunos lugares los recursos sí, aunque tú los asignes, pero la gente se los lleva porque no sabe si mañana habrá. Entonces, esto yo de alguna manera me da esperanzas, porque estoy mirando que ahorita, si esto sigue como va, yo veré personas dentro de Cuba diciéndole a Carlos Lazo, al protestón, al otro, oye, que el asunto es la dictadura, y los tipos de aquí diciéndole, no, que es el embargo, representándolos a ellos. Carlos Lazo quiere representar en Estados Unidos al doctor Alex Raúl, expulsado de su carrera porque le da la gana a la dictadura, porque ¿qué ley de Estados Unidos le impide a Cuba respetarle la carrera a una persona? O lo contrario, ¿qué ley en los Estados Unidos obliga a Díaz-Canel a expulsar a un estudiante de medicina de la carrera por no ser comunista? Ya dice, yo no soy comunista. Para la calle, la universidad es para los revolucionarios. Lo hacen porque les sale de su tolete. Entonces, ahorita, en vez de hacer conciencia de la libertad hacia la dictadura, va a ser la gente dentro de la dictadura la que empieza a llamar para acá, para Miami. Y tendrán que hacer sus canales de comunicación para alfabetizar a la gente en Miami. Para que entiendan la gente de los puentes de dólares que el problema está en Cuba, en la dictadura. Le voy a decir a Alex Raúl, lo voy a apoyar a ver si se hace un canal oficial en Cuba y eso, para alfabetizar a personas en los Estados Unidos que no entienden cuál es el problema de Cuba y que creen que el problema de Cuba está en las leyes de los Estados Unidos. Y vamos a hacer una campaña para que la muchacha que escuchamos ahorita, hablar con el embajador de Italia para que le den una visa para Lombardía. Como la solución a todos los problemas de Cuba está afuera, vamos a luchar una visa humanitaria para que los pacientes que no encuentran hoy atención
correcta en Cuba, vayan para Lombardía y ahí lo va a recibir con una sonrisa el mismo doctor cubano. Y con todos los implementos y con todos los aparatos y con todas las escafandras. Y si le hace falta un ventilador para que respire, se lo van a poner. Y cuando le digan, no, el policlínico no, en el consultorio no, aquí te tiran la puerta, allá vaya para Lombardía. O para Panamá. O para México. Y allí diga, no, mire, yo tengo COVID. Pero no diga que es cubano. No diga que es cubano, ahí donde te va a atender el médico cubano. Mejor di, aprende unas palabritas en italiano o coge acento mexicano o panameño para que tú veas, sin lío. Vamos a seguir. En toda esta situación han salido en nombre del Consejo de Ministros, el Consejo de Estado, creo que el propio Díaz-Canel, a aprobar en Cuba un nuevo plan de medidas ante el incremento progresivo de los casos de COVID-19, pero sin reconocer el colapso de la atención médica. Y en las medidas, como siempre, la culpa la tiene ¿quién? El pueblo. No tengo comida, tengo el refrigerador vacío, el ser humano tiene que comer, porque si no se muere. Tienes que ir a la cola a ver si encuentras croquetas. Ah, pero en la cola te contagias de COVID. Ah, por culpa de la indisciplina, entonces cogiste COVID y pones en peligro de muerte a ti y a las demás personas. Hay que ponerte 15,000 pesos de multa. Entonces, mira, ¿cuál es la solución que propone la dictadura? Muerte en la casa sin comer. Por lo menos no te vas a morir de COVID. Te mueres de hambre, pero no de COVID. Sí, porque yo aquí cojo, me meto a la computadora, hago el encargo y en la puerta de la casa me llega toda la carne, toda la leche, todos los huevos, todo lo que yo quiera, todos los viandas, todos los vegetales, todos los tomates, todo me llega ahí. Yo si yo quiero no salgo de la casa. Porque aquí en democracia y en libertad, todos los alimentos que yo consumo lo producen productores privados. Lo venden vendedores privados, en tiendas privadas, en mercados privados y lo comercializa una red privada de información, de transporte, de conectividad. Por tanto, toda mi vida transcurre en un espacio privado. Que es como debiera transcurrir la cosa. Yo necesito del Estado si un día voy a corte, a algo, y le pago mis impuestos para estar a bien con ellos. Y no estoy de acuerdo en que lo suban más, que ya son caros en algunas cosas. Pero todo lo que yo necesito para mi supervivencia me lo garantiza el libre intercambio de bienes y servicios de la sociedad a nivel privado. Pero en Cuba no. En Cuba todo lo que tú necesitas para vivir viene por el Estado. Y el Estado es tan ladrón, tan corrupto, tan ineficiente, se busca problemas con el mundo entero, es tan represor y es tan dictatorial que no puede garantizar que haya pan, que haya tomate, que haya huevo, que haya leche, que haya nada. Por tanto, lo tiene que salir a buscar usted. Y si tú sales, entonces estás violando la cuarentena. Y si violas la cuarentena, ese mismo Estado te pone 15,000 y 20,000 y te decomisa todo y te acaba con tu vida. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Coger un lazo y suicidarse? Oye, coger un lazo. Bueno, esa metáfora tiene tremenda connotación porque realmente lazo es parte de ese lazo que tiene la dictadura sobre el cuello de los cubanos. Y la culpa de los americanos. Vamos a ver. ¿Con qué vienen ahora? A ver. Para ti, Esther, y acabamos de recibir la siguiente información vinculada con la situación de la COVID en nuestro país. Ante el incremento de casos positivos de COVID-19, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno para el Enfrentamiento y Control de la Enfermedad aprobó un nuevo plan de medidas que debe ponerse en práctica de inmediato. Así trascendió durante la reunión que preside el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. También participaron en el encuentro el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, y el viceprimer ministro, Jorge Luis Perdomo Dileya. El ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, informó que el país se encuentra en fase de transmisión comunitaria ante los elevados niveles de contagio y el aumento de la tasa de incidencia en los últimos 15 días.
se suma la circulación de cepas altamente contagiosas. Y ante ese escenario, el Grupo Temporal de Trabajo del Gobierno aprobó un nuevo plan de medidas ajustado a la situación actual, según lo declaró el primer ministro Manuel Marrero Cruz. Este plan prevé, entre otros asuntos, extremar el control sanitario internacional, fortalecer la vigilancia epidemiológica, garantizar el aseguramiento médico, continuar la intervención sanitaria con nuestros candidatos vacunales, priorizar las tareas que aseguren la actividad productiva y de servicios fundamentales y disminuir todo cuanto sea posible la movilidad. Marrero Cruz habló de reducción sensible de la movilidad y también de las reuniones, regular las salidas en todos los territorios y reforzar el trabajo en las provincias. El Grupo Temporal aprobó enviar a las provincias más complicadas del país equipos encabezados por los viceprimeros ministros, miembros del secretariado, así como otros cuadros de los ministerios con mayor implicación en el enfrentamiento a la COVID-19 que ayuden a contener la situación junto a las autoridades locales. El presidente Díaz-Canel indicó utilizar todas las capacidades posibles en las provincias para ingresar la mayor cantidad de personas y poder cortar las cadenas de contagio. En próximas emisiones ampliaremos esta información. Oiga eso. Se vacuna a más de la mitad de los cubanos y los casos aumentan. No se pone en duda la vacuna. Al contrario, ahora vamos a leer una nota de 14 y medio que dice que ahora ya se la están poniendo a los niños entre 3 y 11 años. La solución de ello es evitar la movilidad, y si la gente no se mueve, ¿cómo come? Si moviéndose no come. Moviéndose la gente. Mi papá se pasa el día dando pedal y no come. Con dinero en la mano. Fíjate, y ellos dicen que no, que hay que mandar más dólares para que coman. Si ya mi papá tiene dólares en el bolsillo y no hay comida. Y el que intenta producirla, van y se la quitan y lo destrozan. Y la otra, mandar más cuadros para la provincia. Ya no basta con que te diga lo mismo el secretario del partido, el segundo secretario, el tercer secretario, el de la UJC, el de los cuadros, el CTC, la federación, los CDR. Ahora entonces vienen los cuadros de la nacional. Ya eso hay que buscarle más comida a esa gente. Y es más carro, y es más gasolina. Y quieren evitar las reuniones, pero están mandando más cuadros para la provincia, hacer más reuniones. ¿Qué clase de desastre es el comunismo esto? ¿Qué clase de estupidez tan grande? ¿Qué cosa tan loca? Tú, que el pueblo cubano, un pueblo tan inteligente, por Dios, que hemos demostrado en el mundo entero que no somos brutos. ¿Por qué, Dios santo, nuestros abuelos, nuestros padres, por qué hemos sido tan brutos? Que ese sistema no sirve. ¿Cómo te lo tengo que decir? Ese sistema no sirve. No sigas diciendo aquí en Miami, ni allá en Cuba, ni en otro lado que los problemas de Cuba son que si la ley es el burto, señores, es la dictadura. Es la dictadura. Bueno. 14 y medio informa. Llega el ensayo clínico de la vacuna a los niños de La Habana. Las caras eran largas, serias, de preocupación en el Hospital Pediátrico Juan Manuel Márquez, donde este lunes comenzó el ensayo vacunal con Soberana 2 en niños de 3 a 11 años. Eso no lo ha hecho en ningún país del mundo. ¿Tú te imaginas? En cualquier país del mundo una vacuna que no ha sido ni siquiera certificada por un organismo competente, que no sean los comunistas. Que le pongan una vacuna a un niño. En Italia, en Suecia, en Canadá. ¿Tú sabes por dónde salen? Hoy hubiera un debate serio sobre eso en todos los canales, en todos los medios. Expertos de un lado, expertos del otro, la gente clara de las cosas. No, en Cuba todo es por lineamiento, todo es por decreto, ya. Dice Raúl Castro, hay que vacunar. Hay que vacunar. Lo que te pongan. Hay que mandar a los niños para la escuela del campo, para la escuela del campo. Hay que darle preparación militar a los niños, enseñarlos a matar, hay que enseñarlos. Le pasó un tractor por arriba a 2 niños allá en la escuela del campo. Bueno, pues son bajas de gajes del oficio. Cogieron sarna, cuarentiña, ladilla. Salieron 20 muchachitas embarazadas allí en la escuela del campo de los mismos profesores. Si ningún padre se va a quejar. Dale maraca. Se fajaron y uno le dio con un asadón al otro y le zafó un ojo. Si ningún padre se va a quejar.
Para adelante. Hacen una cosa ahora, perfecto, la vacuna, tal. Nadie, no le mandan los papeles a nadie en el mundo. Ni la OMS, ni nada. Ahora deben estar haciendo un lobby tremendo de la OMS para que lo revise un socio de ellos. Oye, que me pongan ahí, el que me vaya a hacer la prueba de la vacuna, que sea fulano, el que estudió en Cuba, el que vamos a para que firme. Ahorita lo vas a ver. Pero hasta ahora no hay nada. Ni para los adultos está certificada la vacuna. Bueno, pues vamos a ponerse a los niños. Arriba. Y para adelante. Lo que más hacen los padres es lo que dice 14 y medio aquí. Las caras largas, serias de preocupación en el hospital. Oye, ¿qué hago yo con tener cara larga y preocuparme? Si de todas maneras autorizo, dale candela. Dale candela. Bueno. Libre albedrío. Hay que ver si estas son decisiones libres e informadas. Y con contrapeso de mucha información. Pero bueno. Después de pesarlos y tallarlos, los menores tienen que estar dentro de los parámetros de aceptación para el estudio. El primer requisito para ser elegible, recabó 14 y medio en el hospital, es estar sano. Después de pesarlos y tallarlos, los menores tienen que estar dentro de los parámetros de aceptación para el... de lo cual se infiere que no acepten niños con algún tipo de desnutrición. Mire usted, hay que estar bien alimentado para aguantar la vacuna. Que ya ellos certificaron que no tiene efectos colaterales, que no hace nada. Aquí no hay que estar bien alimentado. Aquí tú vas a vacunarte y te vacunas. A mí no me midieron ni me pesaron ni nada. La vacuna es segura, 100%. Dale. Y en efecto no me dio nada.